Nacional de Resiliencia Costera, tendremos un par de presentaciones, una por parte de cada uno de nuestros ponentes, y a partir de ahí vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o comentario para nuestros ponentes, les pedimos que por favor pongan sus comentarios en el chat en este momento de Facebook y posteriormente en el chat de YouTube. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros dos ponentes y los voy a presentar. Tenemos, como lo mencioné, el doctor Alejandro Cursin Robledo. Él es oceanólogo con maestría en geofísica aplicada y también tiene un doctorado en oceanografía física. Él realizó una estancia postdoctoral en Canadá y fue investigador del programa Cátedras del Antiguo Conocido. Desde el 2020 es investigador en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, el IPS, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en la unidad académica de CISAL en Yucatán. Él además colabora activamente en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera a través de observaciones de la dinámica oceánica y de la plataforma de Yucatán. A lo largo de su carrera académica ha trabajado en investigaciones sobre la dinámica física y bioquímica de mares someros en colaboración con diferentes investigadores del campus de CISAL. Para ello, él utiliza observaciones de campo, datos satelitales y también modelos numéricos. Tiene más de 15 trabajos publicados en revistas indizadas y arbitradas en el JCR, además de haber sido árbitro en diferentes revistas internacionales. En reconocimiento a su trabajo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y de Investigadoras del actual CECIGITI. Y posteriormente, nuestro siguiente ponente va a ser el doctor Héctor García Nava. Él es biólogo marino por la Universidad del Mar. Realizó estudios de maestría y doctorado en oceanografía física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, también conocido como CICESA. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Miami y una estancia postdoctoral en el marco de las actividades de la Red de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos, también conocido como REDESCLIM. En el 2012 se unió al Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, donde labora como investigador titular. Él realiza investigación básica y aplicada en procesos costeros, dinámica del oleaje e interacción océano-atmósfera. En su trayectoria como investigador, ha tenido a su cargo proyectos científicos en diferentes temas, entre los que destacan el uso del oleaje como fuente de energía, el efecto del oleaje en la transferencia de propiedades entre el océano y la atmósfera, la dispersión de contaminantes en la zona costera y el análisis de riesgo por inundación costera. Él fue jefe del área de oceanografía física del instituto del 2017 al 2022 y actualmente es miembro de la junta directiva de la Pan American Marine Engineer Conference, o PAMEC, y del Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano, o CEMIE Océano. Pues para nosotros es un gusto tener a nuestros dos ponentes el día de hoy. Y bueno, pues para comenzar, le daría la palabra al doctor Alejandro Curzi. Doctor, si puede por favor compartir su pantalla y en un momentito podríamos comenzar. En lo que pasa eso, bueno, pues muchísimas gracias a los que nos están mandando saludos desde Miahuatlán, Puebla. Saludos de vuelta a nuestros seguidores. Pues listo, entonces vamos a empezar con herramientas de observación para el estudio de las corrientes marinas. Adelante, doctor. Gracias, Denev. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a Lanres por la invitación. Y bueno, pues como dijo Denev, les vamos a presentar un poquito de algunas herramientas que se utilizan en la oceanografía para observar las corrientes marinas y algunos trabajos que particularmente estamos desarrollando en en la región del Golfo de México y en otras regiones de México. Bueno, para empezar, pues hay que preguntarnos por qué medir las corrientes, ¿no? ¿Cuál es el interés que nos lleva como sociedad o como investigadores a medir las corrientes en el mar? Y bueno, pues como lo indica la diapositiva, la medición de las corrientes permite entender el clima y ecosistemas oceánicos, predecir algunos fenómenos, optimizar el transporte marítimo, la pesca, gestionar zonas costeras
estudiar la dinámica del planeta y desarrollar fuentes de energía renovable, ¿no? Como ven, pues son varias las razones y como tal, pues tiene diferentes aplicaciones el estudio de, de esto. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cómo medimos las corrientes? Pues hay muchas tecnologías. Hoy en día ha avanzado muchísimo la tecnología de muchas cosas en la ciencia y es el caso también de los métodos para medir corrientes en el mar, ¿no? Comúnmente las corrientes pues se podían medir antes con un sistema que como una especie de turbina que se moviera según la velocidad del flujo, pero ese tipo de sistemas tenían ciertas limitaciones, sobre todo si ustedes querían dejar que estos equipos que se propulsionan con el movimiento del agua, si ustedes querían generar series de tiempo largas, pues obtendrían series de tiempo que ya pasado cierto tiempo, un cierto momento, las corrientes tendrían errores de medición porque si están familiarizados con el mundo marino, pues dentro del mar hay mucha incrustación, hay mucho crecimiento de organismos en todo lo que ustedes dejen en el mar, ¿no? Entonces la incrustación marina era el primer enemigo de estos sistemas porque eventualmente los hacían más pesados y lograban incluso hasta detenerlos, ¿no? Al generar tanta incrustación, tanta vida, este tipo de sistemas pues terminaban por dejar de medir la corriente. Y entonces ustedes tenían que organizar campañas donde pues, estuvieran procurando tratar de evitar esta vida marina, pero al final del día, pues también llega un momento donde incluso ya sobre los datos medidos, pues qué papel juega el peso de estos organismos en la misma rotación del sistema, que no, que interferiría con la medición, que ustedes al fin del día lo que querían era saber con qué velocidad y a qué dirección se dirigía la corriente. Es hasta la llegada de los sistemas acústicos, que es con la que se perfecciona em, este sistema, ¿no? Hoy en día las corrientes del mar incluso se pueden medir a diferentes capas de profundidad, como lo ven aquí en este pequeño diagrama. En este diagrama lo que les estoy mostrando es una tecnología que se conoce, bueno, yo lo traduje como perfiladores de corrientes acústicos. En inglés, la traducción literal sería perfilador de corrientes Doppler acústico, es decir, utiliza el fenómeno Doppler para estimar la velocidad y son sistemas que tienen la capacidad de, por ejemplo, los dejan ustedes anclados, por ejemplo, en este caso, un correntímetro se deja anclado en el fondo del mar, lo dejan viendo hacia arriba, emitiendo sonido hacia arriba y este sonido rebota sobre las partículas que están disueltas en el mar y logra entender o logra descifrar con qué velocidad se están alejando de él y hacia qué dirección. Obvio, el sistema está referenciado con una brújula que entonces tiene manera de referenciar a qué dirección geográfica, norte o sur, se está alejando o acercando las partículas que le llegan a él y además tiene la capacidad, que también es muy interesante, de hacer esto en diferentes niveles, de tal manera que tienen la capacidad de perfilar en totalmente la columna de agua. Y bueno, incluso hay diferentes maneras de usar estos equipos, que es también lo que ustedes están viendo aquí. Por ejemplo, pueden obtener simplemente una medición unidimensional, es decir, en una región del mar en particular. Pueden obtener todo el perfil en un anclaje, es decir, obtienen todo lo que está pasando en las corrientes, pero de solo en este lugar donde tienen fijo su equipo. O pueden tener sistemas que naveguen o viajen y van obteniendo perfiles de corriente por donde se está realizando la navegación. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo donde se coloca uno de estos correntímetros acústicos en el casco de un barco, es decir, se deja el correntímetro mirando hacia el fondo del mar y por donde van navegando, ustedes pueden hacer un perfil de las corrientes o un perfil del sistema de corrientes de, por ejemplo, si quieren ver el flujo o la cantidad de agua en la salida de un río o en la desembocadura
perdón, en la desembocadura de un río o en la entrada de una laguna costera, pueden ustedes hacer la radiografía de esas corrientes con este sistema. Aquí les muestro unos datos que nosotros hemos medido muy cerca de la costa. Este es un correntímetro chiquito que nos está ayudando a perfilar 3 capas de corriente, nos da su magnitud y dirección, y el mismo correntímetro viene acoplado con un termómetro y un sensor de presión, que también con el termómetro podemos estar evaluando la variación de la temperatura en la localidad donde se encuentra el correntímetro. No, bueno, no solamente la localidad, sino en la profundidad, que en este caso sería, pues, si lo tenemos cerca del fondo del mar o en el fondo del mar, pues sería un dato que nos muestre el dato de la temperatura en el fondo del mar. Otras tecnologías que hay para medir corrientes también son las boyas de deriva, ¿no? Estas boyas de deriva, pues son como pelotitas que pueden ustedes dejar flotando en la superficie del mar, le acondicionan un peso que generalmente tiene una forma como de este estilo, un peso que, eh, digamos, ustedes lo que quieren es medir la corriente del mar. Si su bollita está en la interfase entre el mar y la atmósfera, pues de alguna manera quieren evitar el ruido que pudiera causar el que el viento esté empujando esta estructura para que se mueva. Ustedes quieren realmente captar la fuerza de la corriente para transportar esta partícula. Entonces, de alguna manera se le colocan este tipo de calcetines, como comúnmente se les llaman, o este tipo de estructuras por debajo de ellas para captar la fuerza de la corriente, y con ello, esta boya pues va a viajar con la corriente, y entonces también les va a ayudar a saber el flujo, la dirección y la velocidad. Estos sistemas, pues dentro de ellos traen sistemas de comunicación para estar mostrando su posición en tiempo y espacio, en tiempo real. Y a veces van acondicionados con otros sensores para también ir tomando datos de temperatura, de algunas variables que se van tomando por donde viaja estas bollitas, ¿no? Fíjense que estas bollitas, aquí lo que les estoy mostrando en la figura derecha, pues se utiliza, pueden ayudarnos para entender el transporte de lo que esté disuelto en el agua de mar o lo que esté flotando en el agua de mar. En este caso, hablamos, por ejemplo, tristemente, pues mucho se ha oído ahora de las islas de basura que están en algunos océanos del mundo, en el Océano Pacífico, por ejemplo, que ya habla de islas de basura del tamaño de algunos estados de Estados Unidos. No recuerdo ahorita con qué estado de Estados Unidos habían comparado el tamaño ya de la cantidad de basura, de plásticos que están flotando en el mar y que las corrientes los llevan hacia una región en particular donde se empiezan a acumular, y les llaman a estas islas de basura, ¿no? Entonces, con este tipo de bollitas podemos entender de alguna manera cómo es el transporte de propiedades en el mar, otra aplicación de las corrientes marinas. Otro sensor muy utilizado, también novedoso, ya tendría unos, pues como desde la década del 2010 a la fecha, ¿no? Ya estamos hablando, tal vez, no un poquito más, pero concretamente como desde el 2000, 2005 a la fecha fue tomando fuerza esta tecnología. Realmente no es tan antigua, es relativamente novedosa. Medir las corrientes desde el espacio, midiendo la altura del nivel del mar. Si nosotros tomamos mediciones de la altura del nivel del mar y conjuntamos esta información con la teoría del flujo geostrófico, o sea, con ecuaciones matemáticas que nos hablan también de otros procesos marinos, estamos, podemos obtener de manera indirecta las corrientes en la superficie del mar. En realidad, el satélite lo que está observando es el nivel del mar, pero a ustedes al meter esa información en la fórmula geostrófica, obtienen como resultado las corrientes en la superficie del mar. Y como el satélite está tomando mediciones de altura del nivel del mar en todo el mundo, pues pueden obtener un mapa
de las diferentes cuencas oceánicas, como el mar Atlántico, el Pacífico, las zonas polares. Tiene ventajas y limitaciones. Una de ellas es que, bueno, solo estamos viendo la corriente en la superficie, a diferencia de como se los mostraba, bueno, igual las boyas solamente nos muestran información de la superficie, mientras que los correntímetros acústicos les dan el perfil de la corriente en toda la columna de agua. Pero el satélite es una excelente fuente de información para mar abierto porque les ayuda a obtener información que de hecho se utiliza para mejorar las predicciones de los modelos numéricos hoy en día, que es parte de lo que se conoce como asimilación de datos. Pero una gran limitante es que es muy poco confiable en zonas costeras, es decir, en regiones muy cercanas por ejemplo, muy cercanas a las líneas de costa, esta información tiene ciertos errores, tiene ciertas complicaciones que fallan al momento de tratar de predecir o demostrarnos hacia dónde van las corrientes del mar. Otro método es eh, hacer cruceros oceanográficos, salir al mar, hacer campañas de mediciones donde tomemos datos de temperatura y salinidad. Fíjense ustedes, es otra vez otra fuente de información que no tiene directamente que ver con las corrientes, pero a partir de los datos de temperatura y salinidad, de su distribución a la profundidad, podemos obtener también con la teoría del flujo geostrófico la corriente en la región donde estemos midiendo. Por ejemplo, aquí pues me atreví a sumar dos fuentes de información. En la superficie estamos viendo el flujo geostrófico que vio el satélite. Esto es en México. Sí, aquí está medio rara la costa, pero aquí es la Bahía de Banderas, ahí en Puerto Vallarta. Aquí sería la costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, ¿no? Aquí sería la curva donde estaría Colima, Michoacán, y aquí vendría entrando el Pacífico, que ya no lo mostramos, nos quedamos simplemente con esta región entre Jalisco y Nayarit, yo creo que es lo que se ve realmente. Acá estas son las Islas Marías, el archipiélago de las Islas Marías. Y entonces tienen aquí cómo eran las corrientes en ese momento. Y lo que tienen aquí con estos circulitos y en este diagrama hacia la profundidad es lo que vimos en una campaña oceanográfica de un barco que navegó justo frente a Cabo Corrientes y se abrió hasta cerca de 300 kilómetros fuera de la costa. Entonces, por un lado tienen lo que se vio en la superficie debido al satélite y por otro lado tienen la radiografía de las corrientes. Aquí es la información transformada a, a la rotación del flujo o cómo rotan las corrientes en este lugar, pero es una forma de combinar ambas fuentes de información, lo que obtienen con un crucero junto con lo que obtienen desde un satélite. Eh, Pues aquí tienen algunas particularidades de esto, ¿no? Las corrientes geostróficas, como lo mostramos, pues se miden a través de altímetros, tienen este tipo de coberturas, son coberturas muy grandes, son coberturas de corrientes superficiales. Las corrientes superficiales, ahorita el doctor Héctor les va a platicar sobre esta otra tecnología que de alguna manera se complementa también a la satelital, pero a diferencia de la satelital, es que es mucho más fina o es para justo en estos lugares donde les dije que los satélites fallan, es donde estas tecnologías nos ayudan a complementar lo que estamos viendo, digamos, en mar abierto con lo que está pasando justo enfrente de nuestras costas. Aplicaciones de las corrientes. Bueno, como les decía, ¿para qué queremos todo esto? Pues para la navegación, ¿no? Ayuda a identificar corrientes que pueden influir en la dirección y velocidad de barcos. En la ecología marina, pues nos permite entender cómo se mueven las larvas, los nutrientes, los residuos, si una descarga de un agua residual, un derrame de hidrocarburo, ¿no? Nos ayuda para la predicción de la meteorología y el clima. Por ejemplo, ahorita todo esto es fundamental para entender la predicción de huracanes, que son situaciones que ponen en riesgo a las comunidades costeras, los eventos donde se pueda venir eh, un- una marea de tormenta fuerte que pueda ocasionar un riesgo de inundación.
Manejo de desechos, pues identificar áreas, por ejemplo, como lo decíamos, ¿no? Hacia dónde se está dispersando toda la basura que generamos en en las zonas costeras, hacia dónde se las lleva el mar, dónde se está acumulando estos residuos, etcétera. Bueno, hasta aquí sería mi parte. Ahora seguiría el doctor Héctor en su presentación. ¿O sí? Ah, no. Perdón, ya me estoy despidiendo. Aquí está lo que estamos haciendo nosotros aquí en en la península, miren. Tenemos una red de correntímetros, de correntímetros acústicos en diferentes partes de la península de Yucatán. Es un esfuerzo que hacemos en conjunto con nuestros estudiantes y con colegas también de otras instituciones como el CIMBESTAF, el doctor Alejandro Sousa nos apoya muchísimo. Nos han apoyado también, bueno, es que estas campañas, aparte de salir a medir corrientes, también aprovechamos y hacemos también muestreos físico-químicos donde traemos datos de parámetros de la calidad del agua en la península de Yucatán, que lo hacemos con la Facultad de Química aquí de la unidad académica de CISAL. Y en particular, estas campañas que vean aquí las usamos para ya concretamente pues estudiar fenómenos como la surgencia costera de la península de Yucatán, dispersión de partículas. Se ha hablado acerca de también la llegada de macroalgas en la costa norte de Yucatán, que es un fenómeno diferente a la arribazón de sargazo en el Caribe. Florecimientos algales nocivos, que es la diapositiva que tienen aquí. Justo en estos momentos está habiendo un florecimiento algal en la costa de Yucatán. Ha estado pegando en Progreso, en Cisal. También podemos aplicar este conocimiento a cuestiones del clima, como entender las ondas de calor, de cómo se vienen momentos donde aumenta la temperatura del mar de manera eh, importante y afecta obviamente los recursos marinos. Y bueno, ya lo mencionamos para la predicción y también evaluación de tormentas extremas. Ahora sí, perdón, Deneb, le cedo la palabra a mi colega, el doctor Héctor eh, García. Si estás por ahí, Deneb. Sí, muchísimas gracias. Entonces, pues sí, vamos, como les comenté, estas son, es una versión en dos. Entonces, ahora vamos a ir con el doctor García Navas y por favor puede compartir su pantalla. Y para los que están entrando apenas, pues estamos dentro del webinario Herramientas de observación para el estudio de las corrientes marinas del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Entonces, en un momentito vamos a estar con el doctor Héctor García Nava para que continúe. Adelante y muchas gracias. Ay, tu micrófono, por favor. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios. Estamos transmitiendo por la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Ahí pueden hacer sus comentarios y sus preguntas para que una vez que termine el doctor García Nava, pues podamos hacerle seguimiento. Ahora sí, se la puedes poner, porfa, en pantalla completa y creo que ya te Sí, escuchamos. no podía activar el micrófono, si estaba compartiendo. Bueno, lo que no me escucharon, estaba yo agradeciéndoles por la invitación y voy a retomar a partir de esta diapositiva que mostraba Alejandro. Yo les voy a platicar sobre tres tecnologías de medición, que son mediciones remotas. Son radares de alta frecuencia, radares de banda X y videocámaras. Y bueno, como mencionaba Alejandro, la diferencia entre ellos es pues la cobertura espacial que pueden tener, que va desde cientos de kilómetros hasta cientos de metros, y lo que ganamos perdiendo cobertura es que ganamos resolución. Entonces podemos tener resoluciones desde unos kilómetros hasta decenas de metros. Entonces, primero les voy a hablar sobre los radares de alta frecuencia. Los radares de alta frecuencia son un sistema de medición remota, utilizan ondas de radio, específicamente en la banda entre 3 y 30 MHz, por eso se les denomina de alta frecuencia, y se utilizan para medir
las corrientes marinas superficiales, ¿no? Entonces aquí tienen un ejemplo de 3 sistemas de radar que son diferentes. Este es un sistema alemán, este es un sistema desarrollado en la Universidad de Hawái que se construye aquí en México, en el laboratorio de aquí de la UABC, y este es un sistema CODAR, CSON, que es de Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas? Todos los sistemas constan de un arreglo de transmisión, es una antena que transmite un pulso electromagnético de radio hacia el océano. Lo que tienen en la figura de la izquierda es una caricatura de lo que sucede. Tenemos una antena transmisora, emite un pulso de radio. Este pulso de radio se transmite sobre la superficie del mar. Al interactuar con las ondas en la superficie, en particular se refleja en ondas que tienen la mitad de la longitud de onda que emitimos, y existe un reflejo de esa señal hacia el sistema. Entonces tenemos un sistema de antenas receptoras que reciben la señal, y a partir de estas señales que podemos calcular las corrientes. Entonces el ejemplo que tienen en la fotografía es un arreglo de 16 antenas receptoras en fase. Hay diferentes tipos de arreglos, y dependiendo de cómo son estos arreglos, pues será la forma en la que damos solución para saber de dónde recibimos la señal. Entonces nuestro arreglo emite un pulso, y las antenas transmisoras lo escuchan, y tenemos que tener varias antenas para tratar de dilucidar de qué parte del océano viene la señal. Lo que obtenemos con nuestras antenas receptoras es algo que conocemos como espectro Doppler, que aquí tienen un ejemplo, y lo que nos dice es de dónde tenemos un retorno en una gama de frecuencias Doppler, que son desplazamientos. Está viendo cosas que se están desplazando sobre la superficie, y va a tener un eco más intenso en las ondas que reflejaron el radar, que en este caso sería en esta zona de aquí, justo donde tenemos estos picos de más energía. Entonces, si se fijan, está centrado en el cero y tiene frecuencias positivas y negativas, lo que quiere decir es que está viendo cosas que se están alejando o acercando hacia el radar. Entonces, de esto que denominamos ecos de primer orden, que son los que son el reflejo de la señal que emitimos directamente por las ondas que tienen la mitad de la longitud de onda, nosotros vamos a tener un eco que va a tener cierta frecuencia, que normalmente difiere de la frecuencia que sabemos que deberían tener las ondas que reflejan la señal. La diferencia entre esos dos es debida al corrimiento Doppler, que las ondas que estamos viendo están montadas sobre la corriente. Entonces, esa diferencia que está marcada aquí como un delta omega, esa diferencia en frecuencia nos permite calcular la corriente. Entonces, tenemos un espectro de estos a cada cierta distancia a partir del radar, y eso es lo que están viendo en este lado. Entonces, este espectro en realidad es en un sitio, y tenemos un espectro similar desde la zona cercana al radar hasta su máximo rango de alcance. En este caso es un radar que tenía 80 kilómetros de alcance. Entonces, identificando cómo cambia la distancia, podemos identificar la corriente a lo largo de estas distancias. Entonces vamos a poder ver la corriente superficial a diferentes distancias, pero con un arreglo de un radar, el radar solo puede determinar lo que se está alejando o acercando de él, a lo que denominamos como corrientes radiales. Entonces yo tengo una antena que está escuchando, y voy a poder determinar en todas las direcciones radiales si algo se acerca o se aleja. Entonces podría haber solamente corrientes acercándose o alejándose del radar. Entonces, para poder ver la corriente total, que es un componente vectorial, necesitamos al menos 2 sistemas funcionando, iluminando la misma zona, que es lo que está ejemplificado en esta zona de aquí. Este es un ejemplo de unas mediciones realizadas en el Golfo de Tehuantepec. Por aquí está Salina Cruz. Este es un sitio que se llama Playa Cangrejo. Este es un sitio que se llama Santa María. Chiapas está por aquí, y esta es la cobertura que tenía el radar de Cangrejo. Esta es la cobertura que tenía el radar de Santa María, y este radar ve solamente cosas radiales, ejemplificados en este punto por esta flechita.
y este radar en ese mismo punto estaría viendo esto. La combinación de ambos nos da la corriente total, entonces para poder saber la magnitud y dirección de las corrientes necesitamos al menos 2 sitios, ¿no? Lo que tienen de este lado, en el lado derecho, es un ejemplo en la costa del Golfo de México. Esto es Yucatán, aquí está Campeche, y en este sitio tenemos 6 radares funcionando, y esto que está aquí es algo que se conoce como la dilución geométrica de la precisión. Entonces, este tipo de arreglo lo que ocasiona es que cuando nosotros tengamos que los rayos de los radares se cruzan de manera casi perpendicular, pues cada uno ve una dirección completamente diferente y eso nos da la mejor aproximación a las corrientes totales. El caso contrario, cuando tenemos direcciones que son prácticamente paralelas, los dos radares estarían viendo básicamente la misma dirección y va a tener un error muy grande en la dirección, en la velocidad total. Entonces, este mapita lo que nos dice es cómo son estos errores con una combinación de radares. En este caso, lo que están viendo aquí es el error geométrico de las mediciones con todos estos radares, y lo que nos dice es en qué regiones y con qué precisión podemos estar teniendo una solución de las corrientes totales. Entonces, aquí hay un par de ejemplos de sistemas de radar funcionando en diferentes eh, longitudes de onda, entonces tienen diferentes coberturas y resoluciones. El ejemplo de la derecha, esta es la bahía de Ensenada, esta es la isla Todos Santos, y en este sitio tuvimos funcionando 3 radares, y lo que están viendo aquí es el promedio de las corrientes no recuerdo exactamente, creo que es un mes de datos. Y bueno, en este sitio teníamos una cobertura más o menos de los radares de 15 kilómetros y con una resolución de 500 metros con datos cada hora. Entonces aquí pueden ver algo que es muy característico de la zona, que tenemos una corriente intensa que entra por la boca norte y sale por la región sur, que es esta parte de aquí, y unas zonas donde la circulación es muy baja. El ejemplo que está del lado izquierdo, que tienen aquí, es en esta zona que les mencionaba anteriormente. Si se fijan, lo que está marcado aquí en blanco es la zona donde teníamos una cobertura correcta con los radares, que nos permite, la geometría de los radares nos permite obtener corrientes totales, y las flechitas negras son las corrientes obtenidas con el radar, es el promedio de un mes de mediciones, y en azul están las mediciones hechas, son mediciones satelitales de las corrientes geostróficas. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se complementan ambos tipos de mediciones, donde las mediciones satelitales son de menor calidad, pues es cerca de la costa, y aquí podemos ejemplificar cómo es esta conjunción de dos sistemas de mediciones que están viendo el mismo sitio. Entonces, en este ejemplo, la cobertura, cada radar alcanza del orden de 100 kilómetros costa afuera, tiene una resolución de 5 kilómetros y tenemos datos cada 3 horas. Entonces, este tipo de radares se utilizan también para tener de manera operativa corrientes pues en tiempo cuasi real, que es cada 3 horas, que nos permite tener cosas operativas como para algunas de las aplicaciones que mencionaba Alejandro, ¿no? Como operaciones de búsqueda y rescate, como seguimiento de manchas de algún contaminante, ¿no? Y aquí les voy a enseñar nada más un ejemplo de cómo se comparan las mediciones de los radares con algunas otras, como por ejemplo aquí está con ADSPs. Entonces son lo que tienen en los paneles centrales es las elipses de variabilidad en color para sistemas de ADSP, los correntímetros puntuales que estaban en un sitio midiendo las corrientes en toda la columna, y son comparaciones con la corriente más superficial de ese ADSP con lo que obteníamos viendo el radar. Entonces pueden ver las elipses y el promedio, y un ejemplo de cómo se ve temporalmente, ¿no? Entonces lo que pueden ver aquí es cómo se complementan también este tipo de mediciones, y por ejemplo algo a notar aquí es una de las limitantes, por ejemplo, de los radares. En este sitio donde tenemos comparaciones que no son muy buenas con el ADSP, resulta que es uno de los sitios donde tenemos, eso está más o menos como por aquí, es una zona donde tenemos una solución para nuestras corrientes totales que no es tan buena, ¿no? Entonces,
Nada más para ejemplificar un poquito cómo se comparan los diferentes tipos de mediciones. Y aquí hay un ejemplo de lo que están viendo son las corrientes cada hora, cada 2 horas, no, sí, cada hora, perdón, en la bahía de Ensenada y las trayectorias de boyas de deriva que se liberaron en el momento en el que estaban realizándose las mediciones. La barrita que está corriendo en la parte superior es el nivel de marea y el periodo de mediciones es la barra roja, identifica dónde está el periodo de mediciones, entonces es cómo se están comportando las corrientes vistas por los 3 sistemas de radar que teníamos funcionando y cómo las boyas de deriva van siguiendo más o menos las trayectorias que tienen estas corrientes. El otro sistema del que les voy a platicar hoy es el radar banda X, que es un radar comercial marino, como el que tienen en la imagen de en medio. Y lo que tiene esta parte de aquí es un radar comercial, bueno, es un sistema comercial que utiliza la salida de este tipo de radares para calcular las velocidades de las corrientes y dar una estimación del oleaje. Entonces, los radares marinos trabajan en unas frecuencias más altas, de 8 a 12 gigahertz, entonces interactúan con la rugosidad de las ondas mucho más chiquitas en la superficie y nos dan una imagen como la que tienen a la derecha cada 2 segundos. Entonces, con estas imágenes nosotros podemos tener una estimación de las corrientes superficiales. Ahorita les voy a explicar cómo es el proceso. Entonces, aquí lo que tienen es la imagen que tiene el radar cada 2 segundos. Lo que se hace es obtener subimágenes, que como el paso siguiente, como este que es aquí, este cuadrito es esta subimagen, y los radares miden de forma radial también, ¿no? Entonces tenemos cosas en un sistema polar, que es con radios del radar y direcciones. Entonces hay que transformar eso a un sistema cartesiano, que es este que está aquí, y entonces podemos tener series de tiempo de subimágenes del radar en este sistema. Si nosotros le hacemos la triple transformada de Fourier a eso, lo que obtenemos es un espectro tridimensional. Entonces, el reflejo de lo que estamos viendo en la superficie, esto es el reflejo de las olas que hay presentes. Entonces, este espectro tridimensional tiene información de las olas tanto en el espacio del número de onda como de frecuencia. Entonces, esto que tienen aquí es la relación de dispersión de las olas, donde omega es la frecuencia angular, k es el número de onda y h es la profundidad. Entonces, esto es el corrimiento Doppler que existe en el oleaje al haber una corriente presente. Entonces, esta ecuación genera conos como estos que están aquí. Entonces, a partir de nuestro espectro tridimensional, nosotros podemos ajustar la relación de dispersión y nuestros parámetros libres son la profundidad y la velocidad. Entonces, a partir de ese ajuste podemos obtener una aproximación de la profundidad y de la velocidad de la corriente. Aquí hay unos ejemplos de unas mediciones realizadas con este tipo de sistema de radar. Entonces aquí tuvimos 2 sistemas de estos funcionando en las desembocaduras de una laguna en la costa de Texas. Este sitio de aquí es la entrada al lado de la isla de South Padre Island, que tienen aquí en la imagen en grande. Entonces este es un sistema de radar que estuvo en este sitio. Este son el promedio de un año de mediciones y lo que están viendo aquí es el promedio y bueno, unas elipses de variabilidad de cómo es la variabilidad de la corriente en este sitio. Y el panel de la derecha es la profundidad asociada. Entonces, este radar tenía una cobertura aproximada de 5 kilómetros, entre 4 y 5 kilómetros, una resolución de 200 metros y una resolución temporal de 20 minutos. Entonces, cada 20 minutos usábamos los paquetitos para obtener mediciones de las corrientes. Entonces aquí si se fijan, se puede algo a destacar en las profundidades, es que aquí se ve claramente el canal de navegación de acceso al puerto de South Padre Island. El otro sistema del que les voy a platicar es de videomonitoreo y es pues cómo es posible obtener las corrientes a partir de una serie de imágenes de la superficie del mar adquiridas con una cámara digital. Entonces, lo que tenemos son imágenes como la del panel superior izquierdo,
donde tenemos una imagen que tomamos con una cámara digital. Entonces, utilizando puntos de control, que son puntos fijos que sabemos cómo están en el espacio, podemos hacer algo que se conoce como georrectificación, y es cómo veríamos esa imagen distorsionada por el lente de la cámara en un aspecto de 2 dimensiones. Eso es lo que está aquí. Si nosotros calculamos el promedio de una serie de estas imágenes, tenemos algo que se conoce como imagen Timex, que es un promedio temporal y en la que podemos identificar diferentes rasgos morfológicos de la zona costera. Para calcular las corrientes a través de un método que se denomina de flujo óptico, lo primero que se hace es estas imágenes, realizarles un filtrado temporal, a una serie de imágenes, realizarle un filtrado temporal, que es un filtro pasabajas. Lo vamos a quitar toda la variabilidad asociada a las olas para evitar que haya partículas que se están moviendo. Lo que vamos a estar siguiendo son la espuma en la superficie, entonces vamos a evitar ver lo que están moviendo las olas directamente, y después aplicamos esta técnica que se le denomina de flujo óptico, y en cuyo aquí la intensidad serían las intensidades de los píxeles. Entonces nuestra incógnita en esta ecuación son las velocidades. Entonces, resolviendo esta ecuación, lo que obtendríamos sería un mapa de corrientes como el que está aquí en el lado derecho. Entonces, dos supuestos que necesitamos considerar para realizar esta aproximación es que la intensidad óptica de un objeto, o sea, el píxel de la espuma que estamos viendo, no tiene una intensidad constante, y que existe una transición suave entre cuadros. Entonces necesitamos que las imágenes sean consecutivas e inmediatas para que no haya un salto grande, ¿no? Aquí hay un ejemplo de esta técnica aplicada en Francia. Estas son mediciones que hizo el doctor Isaac Rodríguez. En esta zona, aquí hay una cámara que estaba iluminando esta zona de aquí, y había una DCP en esta zona de acá, y lo que están viendo aquí es un ejercicio en el que pueden ver los resultados de aplicar la solución del flujo óptico. Aquí no están los vectores de corriente, sino como líneas de corrientes, y complementaron el estudio con boyas de deriva, y esta es la representación esquemática de lo que está sucediendo en la zona. Tenemos oleaje que está arribando con cierto ángulo y está generando una corriente entrando hacia la playa, y una corriente longitudinal. En este caso, que es otro periodo del tiempo de estudio, el oleaje venía con una dirección diferente, entrando con un ángulo más abierto, y lo que estaba ocasionando era una corriente saliendo de la playa. En particular, este sistema tenía una cobertura aproximada de 500 metros por 500 metros, una resolución de 1 metro. Se estaban obteniendo las corrientes a cada metro de resolución, y una resolución temporal de cada segundo. Entre cada 2 imágenes se puede calcular el flujo óptico y obtener una expresión para las velocidades. Aquí hay una comparación de las mediciones con una DCP que estaba en esta zona de aquí. Entonces, eso es lo que tiene en este panel de aquí, es como la comparación temporal con el panel, con las mediciones de ADCP. Las zonas que están marcadas en azul es cuando el flujo óptico no puede resolver esta zona. La técnica esta de flujo óptico requiere que haya espuma en la superficie, porque son los trazadores que estamos siguiendo. Entonces hay momentos en los que la espuma no alcanza esta zona de aquí, entonces no se puede resolver. Por eso son estos periodos donde no hay mediciones con la videocámara, porque no hay espuma, no hay reflectores en esta zona donde está el ADCP. De este lado lo que estoy mostrando son estas mediciones del flujo óptico comparado con unas boyas de deriva que se liberaron en el mismo momento, y lo que van a ver es cómo se pueden determinar patrones de escalas muy chiquitas, como este remolino que se genera aquí hay un jet por acá, y cómo estas boyas de deriva están siguiendo esos patrones que detectaron con el flujo óptico. Para terminar, voy a hablarles un poquito sobre las boyas de deriva. Ya las mencionó Alejandro, y yo les voy a hablar en particular de unas boyas que se diseñaron aquí en la universidad y que construimos aquí en la universidad. Les denominamos como boyas Doris, y pues son un flotador
un flotador que tiene un elemento de arrastre. Entonces, dependiendo de la profundidad que tenga este elemento de arrastre, pues es la profundidad de la corriente que estaríamos midiendo. Aquí tienen un ejemplo de tres diseños diferentes que hemos utilizado a lo largo de los años. Uno muy pequeño, que fue diseñado en particular para poderse liberar desde un dron. Este un poquito más grande, si se fijan aquí hay una taza, esto es como de 4 pulgadas, que es el que utilizamos más comúnmente, y el primero, que fue una boya un poquito más grande, que la desventaja de tener boyas muy grandes es que están más sujetas al arrastre por viento. Entonces, con estas boyas lo que transmiten es su posición. Tenemos versiones diferentes, unas que lo transmiten su posición a través del satélite, de una transmisión satelital, o a través de telefonía celular cuando estamos muy cerca de la costa. Entonces, lo que nos da la boya es su posición cada cierto tiempo, y con eso podemos saber su trayectoria y saber la velocidad de la corriente, ¿no? Digo, y también si tienen algún otro sensor, en particular estas solamente tienen un sensor de temperatura, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de algunos trabajos que se han hecho con este tipo de boyas. En el panel de la izquierda son las corrientes asociadas a boyas que se liberaron aquí al sur de Ensenada, y por ejemplo estas trayectorias andan por aquí por Punta Eugenia, que está como como unos 500 kilómetros. Entonces son las corrientes estimadas a partir de las posiciones. Este es un ejemplo de un trabajo que se hizo liberando boyas entre el 2019 y el 2021 en la zona de Quintana Roo. Y bueno, en los paneles C y D, aquí lo que tienen son las trayectorias de las diferentes boyas liberadas, en colores la corriente asociada. Y aquí este trabajo se hizo asociado a esfuerzos que se han hecho para ver las trayectorias y los lugares predominantes donde se junta el sargazo. Entonces, los paneles E y F lo que les muestran es, de todas las boyas que se liberaron, pues dónde se juntan más y dónde pasan más tiempo. Y lo que nos va a marcar son zonas de agregación y zonas por donde pasan de manera muy rápida, que nos marcaría zonas donde son las corrientes más intensas. El panel de la derecha, el último panel que está aquí, es solamente para ejemplificar, pues que realmente lo que necesitamos en algunos sitios es un poquito de datos con una alta resolución. Aquí lo que tienen las flechas negras son datos de un modelo. En amarillo son las detecciones de sargazo, y en azul la trayectoria de 2 boyas que liberamos en ese periodo en el que se tomó. Esa es una imagen satelital, en esa imagen de satélite, y lo que pueden ver es que las boyas más o menos siguen los patrones que tiene el sargazo, y que el modelo, por la escala grande que tiene, en particular este modelo, no resuelve de manera adecuada la circulación de pequeña escala, que es la que está rigiendo en esta zona cómo se está distribuyendo el sargazo. Entonces yo con eso termino, y muchas gracias por su atención, y nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Héctor García Nava. Entonces, como les mencioné, vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas, y para ello, si nos apoyas dejando de compartir la pantalla, les recuerdo que estamos dentro del webinario Herramientas de Observación para el Estudio de las Corrientes Marinas, dentro del ciclo Instrumentos de Medición para el Monitoreo de los Socioecosistemas Marino-Costeros del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y bueno, la verdad es que agradezco mucho la forma en la que nos presentaron cada uno de los instrumentos y cómo se usan y nos pueden servir, porque una de las razones de ser de este seminario es que pues a veces la gente ve instrumentos que no sabe si son basuras, si sirven o no sirven. Entonces, bueno, a través de estos webinarios, lo que nosotros queremos es pues dar a conocer cómo se van generando datos y toda la información que se puede obtener, y que en conjunto, bueno, pues genera todo un análisis. Los invitamos a todos a que hagan las preguntas a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en donde estamos ahorita transmitiendo en vivo, y posteriormente en YouTube. Por el momento tenemos una pregunta, y creo que podrían contestar los dos desde su punto de vista o desde cómo han vivido las cosas. Y la pregunta es, ¿cuál es el resultado más importante
desde el punto de vista de los habitantes de zonas costeras. Supongo que, o sea, en relación a su trabajo y lo que han obtenido, cómo se puede reflejar en los habitantes de las zonas costeras. Y si quiere, primero Héctor, que tiene abierto su micrófono, y después le damos la palabra al doctor Alejandro. Perdón, no me di cuenta que tenía abierto el micrófono. Bueno, en particular, desde el punto de vista más que desde mi trabajo, lo voy a abordar desde el punto de vista de realizar mediciones de corrientes, que es lo que presentamos, ¿no? Entonces, yo creo que puede ir en dos sentidos. Uno es la parte como aplicada, que normalmente hacemos con sensores, como por ejemplo con los sistemas de monitoreo como los radares, e incluso los ADSPs también se pueden poner desde de boyas y estar en tiempo real, que nos dan información útil para las operaciones de puertos, las operaciones pesqueras, operaciones en cuestiones de búsqueda y rescate. Hace, si no mal recuerdo, hijo, ya no recuerdo, como 5 años hubo un incidente aquí en Ensenada, que hubo un incidente con un helicóptero y en ese momento estaba el sistema de radares que le estaba mencionando y parte de las acciones de búsqueda se realizó pues viendo cómo eran las corrientes en ese momento y cómo se obtienen datos cada hora, pues podemos saber cómo están cambiando y posibilidades de hacia dónde se estaba yendo el naufragio. En esa vez fue un helicóptero que se cayó al agua y afortunadamente localizaron a las personas, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones son como en tiempo real. Eh, eh, Hay otro tipo de aplicaciones que es cuando, pues, un poquito más académicas, que aportan hacia el contexto de los habitantes de la zona costera, pues porque nos ayudan a tener información para determinar cómo se mueven las cosas, por qué en una zona hay arribazones masivas recurrentes. O sea, estudiar las corrientes nos da otra gama de aplicaciones que, que a través del estudio de esos datos nos permiten inferir, pues, eh, eh, este, no sé cómo expresarlo, como cosas aterrizables a problemas de la zona costera, ¿no? Entonces, que yo creo que Alejandro puede complementar muy bien porque es algo que él hace, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Qué impresionante lo del helicóptero y qué bueno que Sí. te ayudó. Adelante, doctor Alejandro. Bueno, por ejemplo, en el caso de los ASPs, como dice el doctor Héctor, como dice Héctor, nuestro sistema de ADCPs en particular para los habitantes de la zona costera como tal no tiene una aplicación en forma inmediata porque son sistemas que están autónomos. Entonces nosotros tenemos que ir por ellos para obtener la información y después procesarla. Y siempre vamos, digamos, 3 meses atrás de lo que se generó la información. Entonces, para cuestiones inmediatas, este tipo de análisis no son prácticos, pero sí aportamos mucho para información climática, ¿no? O sea, estamos viendo, eh, a la hora del procesamiento de estos datos, por ejemplo, hemos hecho estudios para analizar los riesgos por inundación en zonas costeras cuando viene un norte, cuando viene un huracán, y mucho de esta información se obtiene de los ADCPs o de estas zonas donde tengamos equipos midiendo, ¿no? Ujú. Eh, Hemos hecho también trabajos para tratar de estimar la arribazón de macroalgas en el norte de Yucatán, por ejemplo. Había una simple pregunta que se hacía a la comunidad del puerto de Cizal, decir, bueno, en la época de nortes llega se acumula muchas macroalgas a la entrada del puerto, que tiene una boca angosta, y entonces dificulta la navegación de los pescadores porque se les atrapan las macroalgas en los motores y se los atascan. Y, y pues como ejercicio académico intentamos tratar de saber de dónde venían esas partículas o de dónde venían esas macroalgas, cuál podría ser el punto geográfico donde pudiera ser que ahí porque todas estas algas en particular del norte de Yucatán son algas del fondo marino, entonces estas algas se desprenden del fondo y empiezan a flotar con la corriente.
Y entonces tratábamos de decir, bueno, ¿de qué región del Golfo de México será que están viniendo esas algas para acá, ¿no? Son por mencionar algunos fenómenos que podemos analizar con esta tecnología que también puede ir a destiempo, ¿no? O sea, lo interesante aquí es eso, la combinación de tecnologías y los usos y aplicaciones se conjuntan o se complementan para tener un panorama. Lo importante también podría ser destacar, ya para acabar mi contribución aquí, es muy importante tener estos sistemas funcionando y monitoreando. Es muy importante que el gobierno y la sociedad los valore y los aprecie por la utilidad que se tiene, que a veces no llega de manera directa o tan rápida, pero eventualmente pues es lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, sobre todo a los tomadores de decisiones, como el gobierno, como la gente que está en las secretarías, tanto para de riesgo ambiental como de riesgo de salud, como de administración de recursos, como ¿cómo se llama? Para estudios pesqueros que parecieran como estar muy deslindados de esto, todo esto es información que suma para para estos autores. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y la verdad es que sí, cada quien va poniendo su gotita de arena. Hay una pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta en su momento, por favor, póngala ahorita en lo que nos contestan esta. La pregunta es, bueno, compartieron mucha información, ¿no? Si hay algún enlace donde se puedan consultar los datos que nos presentaron el día de hoy o a lo mejor de alguna parte de la presentación. Entonces, si fuera el caso, podemos compartirla directamente en la página, pero les doy la palabra adelante, doctor Alejandro. Bueno, para el caso del laboratorio de ingeniería, nosotros en CISAL sí hay una página. Tenemos un observatorio costero donde están los datos que estamos generando nosotros. No la tengo ahorita en la mano, pero si quieren déjenme buscarla y ver si la puedo. Hay como un chat aquí que se pueda escribir. Sí, en el chat de Zoom. Ok, déjame ver si la localizo mientras, no sé, Héctor, ¿quieras comentar algo? Yo de las cosas que presenté, en particular, sí hay una página ahorita activa donde están los datos de los radares que están funcionando en este momento. Este, tampoco la traía yo a la mano, se los puedo compartir. De los radares banda X, no, porque fue un experimento muy particular y no los tenemos en algún repositorio, ni de las videocámaras, porque ese trabajo incluso no es mío, es de Isaac Rodríguez, pero o sea, si hay algún interés en particular sobre los datos, pues nos pueden contactar directamente. Creo que al principio de la presentación estaba el correo, ¿no? Entonces, Sí, aunque no están los datos ahí en línea, pues nos pueden consultar, ya sea si me consulta a mí o pueden buscar a Isaac Rodríguez si les interesa sobre todo lo de las videocámaras, ¿no? muchísimas gracias. Encontré uno, nada más si me confirman en el chat si es el correo de la página del Observatorio Costero. Entonces, voy a compartir al final de esta sesión en este video los dos enlaces, tanto el del LIPS y también el que me haga llegar Héctor García para que quede completo este webinario y a partir de ahí pueden ver. Y efectivamente, estos webinarios van a quedar grabados por lo menos en Facebook un mes. Entonces se pueden regresar y copiar tanto el correo del doctor Alejandro como el doctor Héctor para hacerles cualquier consulta directa. Si no, pues también queda abierto que nos pueden contactar directamente a Facebook. Ya tengo los dos enlaces, en un segundito se los pego. Pueden contactarnos directo a Facebook y nosotros le haremos llegar las preguntas a cada uno de los investigadores que nos presentaron el día de hoy. Y me parece que por el momento ya no hay ninguna otra pregunta. Yo Adelante. les puedo mostrar, si quieren, nada más qué es lo que van a encontrar ahí, porque no está tan intuitivo Entonces, como dame un verlo. segundito. Entonces, si nos apoya Enrique para compartir pantalla, entonces, listo. Si puedes, por favor, compartir tu pantalla, Héctor, de nuevo, para que veamos Sí. el camino. No sé si están viendo ya Estamos lo que... viendo toda tu pantalla, creo que es lo que tuviste de... Sí, o sea, si están viendo una página de internet.
No, ahorita yo creo que compartiste pantalla. Lo que estamos viendo ahorita es ya no veo qué era, pero A Era ver, tu lo voy, MATLAB. R. Estábamos viendo tu MATLAB. no, no sé por qué eso, yo creo que es algo que ni siquiera estoy viendo yo, porque yo en una pantalla, tengo Ya, dos pantallas, en una veo una cosa y en otra otra y ninguna es eso. intuitivamente te salió el MATLAB, ya vimos. Entonces, solo A ver, lo voy a intentar de nuevo porque eh, les estoy poniendo se supone que debería compartirles una imagen ahora de, ya estamos viendo la página. ok, esa es la página que les puse ahí, es una página de un proyecto que un poquito más grande, que es el Programa de Acción Estratégica del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, donde también participa, por cierto, LANRESC. Ujú. Y aquí en la parte de abajo está un enlace que dice explorar la plataforma de datos. Y aquí lo que van a encontrar es una plataforma donde pueden visualizar datos y todos los datos que pueden visualizar están aquí en agregar datos. No aparecen directamente, entonces hay que agregarlos aquí en agregar datos y aquí les sale lo que pueden ver ahí. Entonces, las corrientes superficiales del Golfo de México son los datos que se están generando ahora eh, con las estaciones que estén activas del Golfo de México. Y entonces, esto es lo que quería mostrarles era esto, que para poderlo usar hay que agregar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son las mediciones que están realizando en este momento en las estaciones que están activas, ¿no? Entonces, en la zona de Tamaulipas, por aquí en Campeche, y hay ahorita dos estaciones activas en la zona de Yucatán. Y estos son los controles con los que pueden moverse y explorar lo que hay de datos, ¿no? Entonces, en la pantallita aquí es los datos que hay en de diferentes años. Este proyecto es del año pasado y este año, pero hay datos que vienen de proyectos anteriores que son desde el 2017, ¿no? Pues aquí pueden explorar lo que se ha generado a través de diferentes años. Entonces, eso era nada más porque no era tan intuitivo cómo saber cómo buscarle, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Entonces, danos unos segunditos para dejar de compartir pantalla. Eh, Entonces ya puedes dejar de compartir pantalla y nada más bueno, la información que nos acaba de enseñar el doctor Héctor Nava corresponde a la información del Golfo de México. Yo sé que la del IPS también es del Golfo de México, pero preguntan en el chat si existen páginas con información similar para el Pacífico. O es la misma página, pero se da la opción del Pacífico, o esa la dejamos para una nueva. No, sí han habido radares en el Pacífico. Fíjate que no estoy completamente seguro si están porque son anteriores al 2018. Yo creo que no están en la página y este sistema ya así como con la información en el despliegue del visualizador se hizo a partir del 18 porque fue a partir de un proyecto muy grande en el que se instalaron muchas estaciones de radar. Algunas de esas las hemos podido mantener a lo largo de los años con otros proyectos, pero ese proyecto era del Golfo de México, entonces por eso está tan enfocado en el Golfo de México, por lo menos la parte de los radares, ¿no? Ah, perfecto. Pues entonces, si después te encuentras alguna página que corresponda a alguna parte después, o si consiguen apoyo para subir esa información, bueno, pues te lo agradeceríamos que nos lo compartas Sí, para que después compartamos, pero entonces sí. por el momento no. Sí, pero también nuevamente pueden contactarnos y podemos ver, o sea, ver qué es como lo que quieren y qué tenemos que les pueda servir, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Por a nada. ambos. Les recuerdo que si quieren contactar directamente a los investigadores que estuvieron con nosotros hoy en el webinario, pueden regresar a la primera diapositiva y ver sus correos electrónicos. Y de todos modos les recuerdo que pues hoy tuvimos la presencia del doctor Alejandro Cursin Robledo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en sede en CISAL, y también del doctor Héctor García Nava de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues con esto estaríamos terminando el seminario de herramientas del día de hoy. Muchísimas gracias a ambos Gracias a y, ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Facebook y que nos van a ver después. Entonces los dejo con un mensajito de felicitaciones a los ponentes y con eso nos retiramos. Sin antes decir un anuncio.
finalmente la semana que entra es el segundo simposio internacional de resiliencia costera del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Si están inscritos, los esperamos la siguiente semana. Si no están inscritos y quieren participar, la sede es en Mérida. Nos vemos la siguiente semana. Consulten nuestra página. Y si no, bueno, estaremos compartiendo la información del evento a través de las diferentes redes sociales del laboratorio. Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.